Que vamos a ver durante este ratito que vamos a estar juntos es una serie de reflexiones y claves fundamentales acerca de un tema que está en boca de muchas empresas, que son los sistemas de recarga en vehículo eléctrico. Como os decía, es una temática en donde la tenemos de tremenda actualidad, este tema de infraestructuras de recarga, y realmente si estamos aquí es porque de una forma o de otra nos interesa ese tema. Bien sea porque estamos desarrollando nuestra actividad en el sector actualmente o bien porque es un área que me interesa implementar en nuestra empresa. Mi nombre, como bien decía Pablo, es David Alonso, soy especialista en vehículos eléctricos y te voy a acompañar durante una hora aproximadamente en la que vamos a hablar acerca de temas muy interesantes acerca de todo lo relativo a estaciones de recarga. Quisiera empezar, si me lo permitís, con la foto actual, es decir, en qué momento nos encontramos ahora mismo en España. En primer lugar, mirando pues las matriculaciones de vehículos eléctricos. Al final, no hay dudas que el objetivo final de cualquier estructura de recarga o infraestructura de recarga no deja de ser la recarga de vehículos eléctricos. Y la mejora o la evolución o el crecimiento de este tipo de negocio en estaciones de recarga siempre va a ir de la mano, obviamente, con el incremento de ventas de vehículos eléctricos. Pues aquí lo que me interesa, más allá de que tengáis una tabla con muchos números, es que podamos ver porcentualmente en el primer trimestre del año 2023 cómo nos encontramos. Y si nos fijamos en esta columna de aquí, que para mí es la más importante, podemos ver cómo las matriculaciones en el primer trimestre o de enero a mayo de este año, las matriculaciones de vehículos a gasolina, fijaros, es un 43%. En cambio, las del diésel bajas un 13,6%. Fijaros las políticas que se desarrollan de cara a fomentar o no la venta de un tipo de combustible u otro. Cuando antes era diésel quien gobernaba en el mercado, pues debido a esa política en contra del diésel, pues al final los usuarios lo que compran es pues, vehículos a gasolina por cuanto a lo que se está instruyendo o se está, digamos, recomendando comprar, y los fabricantes, por tanto, ponen a disposición de los concesionarios pues muchos más vehículos con esta tecnología. Cosa que está empezando a pasar con todo el mercado del vehículo eléctrico. Si nos fijamos, el 43% de las nuevas matriculaciones durante el primer semestre de este año, el 43% ya son vehículos de nuevas alternativas. ¿Y qué se considera por ANFAC, en este caso, los vehículos de alternativos o de energías alternativas? Pues hablamos de vehículos eléctricos, vehículos de autonomía extendida, hablamos de vehículos híbridos enchufables o no enchufables, y luego también vamos a meter por medio toda la parte de vehículos de gas, tanto GLP, GNC o GNL. Bien, pues si nos fijamos, de ese 43%, es decir, prácticamente casi la mitad de los vehículos matriculados a día de hoy, estamos hablando de vehículos de propulsiones alternativas. ¿Dónde está aquí los no enchufables? Aquí está. Un 30% de las matriculaciones corresponden a vehículos híbridos no enchufables, ocupando un 4,5% el conjunto de vehículos eléctricos, o para designarlo de forma más concreta, los que son puramente eléctricos, los Battery Electric Vehicle, y en cambio un 6% estamos hablando de vehículos híbridos enchufables. Más allá de esos porcentajes de matriculaciones en este año 2023, lo que es interesante, sobre todo cuando estamos haciendo una estrategia de empresa, es ver la evolución en las ventas de estos vehículos de un año hacia otro. Y entonces, si nos vamos a esta columna o última columna de la tabla, podemos ver que el crecimiento de vehículos de nuevas alternativas de un año a otro es de prácticamente un 37%, en donde el aumento de matriculaciones de vehículos eléctricos, aun siendo poco todavía, fijaros que ha aumentado un 65 o redondeando un 65%. Con lo cual, cuando nosotros estamos analizando una potencial inversión en puntos de recarga y si tiene o no tiene futuro pues este tipo de proyectos, lo que es interesante precisamente en base a ANFAC o cualquier otro organismo que está representando o que publica datos de matriculaciones de vehículos, es cómo va evolucionando el mercado año a año, cuál es su crecimiento relativo para poder ver si merece la pena o no invertir en ese sector.
Si hacemos un análisis un poquito más profundo y tenemos una foto de todo el parque automovilístico actual que tenemos en España, podemos ver en función del tipo de vehículo, que luego veremos que también va a depender ese tipo de vehículo con las características de mi estación de recarga, pues podemos ver que en el ámbito de los turismos, los vehículos M1, pues ahora mismo tenemos en el mercado que prácticamente el 1% son vehículos electrificados, en donde el vehículo eléctrico está en un 0,4 de penetración en el mercado, lo cual de momento es poquito. Y un 0,5% estamos hablando de vehículos híbridos enchufables, ¿no? El PHEV, el P de plug-in. Si nos vamos a comerciales ligeros, vemos que la penetración en el mercado, es decir, el número de vehículos totales que tenemos en España, tan solo representa un 0,4%. Y si nos vamos a industriales y autobuses, pues prácticamente cuando se hizo ese estudio en el 2022 no tenemos datos, no hay, sí que hay datos, perdón, pero prácticamente representa un 0%. La realidad es que el sector del turismo está incrementando muy significativamente estos valores. El comercial ligero está pegando un boom bastante importante por cuanto a que muchos fabricantes, sobre todo de furgonetas, para temas de reparto, para logística de última milla y actividades similares, está apostando fuertemente por la electrificación hasta el punto de que hay diversos fabricantes, como puede ser Mercedes, donde su apuesta es 100% eléctrica a día de hoy. Ya no vende, por ejemplo, comerciales ligeros de diésel o gasolina, salvo lo que pueda tener en stock. Y si ponemos el foco en vehículo industrial y en autobuses, y me quedo de momento por la parte de autobuses, ya sabemos, porque ya estamos viendo, sobre todo en las noticias, que cada día hay más ciudades que están presentando sus nuevas flotas de autobuses eléctricos, lo cual va a generar una serie de proyectos en cuanto a estaciones de recarga muy, muy interesantes, pues en todas las situaciones o todas las localidades que tiene montada su base de autobuses. Y en la parte industrial, sí que es verdad que tiene de momento una penetración más baja, puesto que aquí aparentemente pues la tecnología de pila de hidrógeno parece ser que es lo que va a predominar en este tipo de vehículos. Pero lo cierto es que ya tenemos vehículos industriales o camiones pequeños, entre ellos pues multitud de cadenas de alimentación en las cuales están apostando realmente por la electrificación de sus vehículos, con lo cual posiblemente en el próximo informe de ANFAC del año 2023 del mercado completo en España, pues estos valores van a cambiar, ¿no? Y esto también tiene mucho sentido cuando lo pongo en perspectiva, es decir, está muy bien lo que tengo ahora mismo, pero ¿cuáles son las previsiones que tenemos para los próximos años, pensando en si es rentable o no es rentable, si es interesante o no es interesante todo esto del mercado de estaciones de recarga? Pues fijaros que todos los países tienen diversos hitos de electrificación, todo ello marcado por las directivas y reglamentos de la Unión Europea, en la cual se pretende que en el año 2035 podamos tener un 100% de matriculaciones solo de vehículos eléctricos y de híbridos enchufables. Obviamente en España, de momento, es una tarea bastante complicada debido pues, a la evolución que vamos teniendo, pero en el fondo lo que nos interesa es ver cómo los actores principales en ese sector intentan prever qué va a suceder en los próximos años. Y dentro de esa previsión, Kanban, en este caso, ofrece esta tabla, en la cual está analizando cómo ha sido la tendencia de incremento de matriculaciones de vehículos eléctricos y extrapola esos datos para ver cómo se va a comportar el mercado en los próximos años. De forma y manera que podemos ver que en el año 2023 tendremos un crecimiento del 46%, ¿de acuerdo? Esta línea azul son vehículos electrificados, siendo la suma de vehículos puramente eléctricos o en general vehículos eléctricos y aquí la parte de híbridos enchufables, vemos que va a predominar siempre la parte de vehículos eléctricos. Los híbridos no enchufables poco a poco se están dejando de fabricar, los fabricantes están invirtiendo menos en esa tecnología porque al final el futuro es tener una batería que yo pueda recargar para tener un cero emisiones. Con lo cual lo que vemos es que en 2023 tenemos un aumento bastante significativo, en el siguiente año 2024 nos quedamos en 9,5, una bajada, una desaceleración en el mercado de un 3% para el año 2025 y fijaros que nuevamente en 2026 tenemos un boom de un 28, una pequeña bajada frente a un 13, pero al final estos datos lo que me indica es que vamos a tener una evolución creciente en las matriculaciones en donde va a llegar un punto que se estima que es en el año 2024-2025, en donde el vehículo híbrido enchufable va a tender
a estabilizarse y bajar sus ventas, y en cambio tendremos un incremento bastante significativo en cuanto a los vehículos eléctricos. Si me comparo con Europa, porque obviamente al pertenecer a la Unión Europea y con este mundo global que nos toca vivir, pues es muy interesante ver qué estamos haciendo en los países que compartimos continente. Y claro, ahí tenemos en primer lugar y sin ningún tipo de rival Noruega, donde lleva muchos años con programas y con unas políticas 100% favorables a la electrificación de vehículos, de manera que si os fijáis tiene casi un 85% de su cuota de vehículos eléctricos. El siguiente tono verde hace referencia a los vehículos híbridos enchufables, pues tenemos un 5,4% y un poquito más, un 6,5% de vehículos no enchufables, híbridos no enchufables, siendo el resto de vehículos de combustión prácticamente inexistente. Suecia lo acompaña, aunque a un nivel un poquito inferior. Portugal, que posiblemente todo el mundo ya se ha dado cuenta de que tiene un impacto enormemente importante en la electrificación de vehículos, y eso que es nuestro vecino, que estamos compartiendo realmente península, pues tiene una apuesta mucho más importante que en España, que la vamos a ver ahora en cuanto a vehículos eléctricos. Fijaros, Francia similar a Portugal, Reino Unido también más o menos en el mismo orden de magnitud, Alemania pelín por debajo, pero grosso modo similar, y luego vamos a países como Italia y como España, en donde ahora mismo tenemos una baja penetración todavía de ese vehículo eléctrico, pero en su favor hay que comentar que la evolución que va a tener las matriculaciones a día de hoy es muy importante. Pues fijaros, más o menos estamos viendo cómo van esas matriculaciones, cómo evoluciona el mercado en cuanto a este tipo de matriculaciones. Y otro tema importante es saber, vale, muy bien, tenemos un incremento de matriculaciones de vehículos eléctricos, pero ¿qué tipo de vehículos eléctricos tenemos en el mercado, en este caso en España? Pues si nos fijamos en el año 2022, el top 10 o los más vendidos en España, fijaros, hablamos del Tesla Model 3, con bastante diferencia con respecto al segundo, que es el Fiat 500 eléctrico. Luego aparece el Model Y de Tesla también. Kia Niro, que ha sido uno de los grandes vendedores durante el año pasado. Aparece también el C4 eléctrico. El Dacia Spring empieza a coger carrerilla ya el año pasado, y el Renault Zoe, que ha sido el vehículo eléctrico más vendido en España y prácticamente en Europa, ha bajado bastante de puestos, pero aún se mantiene en esa lista de los 20 más vendidos. Y si nos centramos en la primera mitad de este año, podemos ver cómo el Model Y ha notado o ha sufrido un incremento bastante importante. Entra en juego, fijaros, los vehículos chinos. MG con su M4 ha sido una apuesta súper importante, con un vehículo tecnológicamente muy avanzado y a un precio bastante más bajo que todos los demás. Prueba de ello es que en prácticamente 4 o 5 meses se ha convertido en el segundo vehículo más vendido en España, se mantiene el Fiat 500 en tercer lugar. Model 3 no pierde comba y también lo tenemos ahí. Fijaros, el Dacia Spring, que a día de hoy es uno de los vehículos eléctricos más económicos que tenemos en el mercado, ya aparece en las primeras posiciones. Cupra rompe el mercado de repente con su modelo Born, y luego tenemos, para comparar con respecto al 2022, pues Kia Niro, que baja un poquito, pero aún se mantiene entre los más vendidos. ¿Y por qué os cuento esto? Porque lo que nos interesa desde un punto de vista de sistemas de recarga es saber dos cosas. Aparte de la evolución en las matriculaciones, lo que me interesa ver es qué tipo de vehículo se está vendiendo. ¿Por qué? Porque en función del tipo de vehículo eléctrico que se esté vendiendo, una berlina, un sub, un compacto, un vehículo urbano, ¿de acuerdo? Aquí ya no meto la parte de vehículo industrial, aunque luego comentaremos algo si queréis. Pues en función de ese tipo de vehículo, vamos a tener una capacidad de energía acumulada en la batería de dicho vehículo. De manera que, si os fijáis, los más vendidos, estamos hablando de vehículos tipo berlina y tipo sub, pasando por compactos como puede ser el MG4. Vehículos urbanos, tenemos dos candidatos o dos modelos donde se venden con un porcentaje muy elevado, el Fiat 500 y el Dacia Spring, y luego seguimos con la tendencia de ventas de sub en España. Con lo cual, fijaros, si hablamos de berlinas, estamos hablando de unas capacidades de energía de entre 60 y 80 kilovatios hora. Si hablamos de sub, podemos redondear en torno, fijaros, el Model Y o cualquiera de estos dos de aquí abajo, Citroën y Kia, estamos redondeando unos 60 kilovatios hora. Si nos vamos a vehículos compactos tipo MG, tipo por ejemplo Volkswagen ID3,
podríamos llegar a meter aquí el Zoe, que es un pelín más pequeño, pero estamos hablando de capacidades de energía acumulada en batería de unos 50 a 65 kilovatios hora. Si nos vamos al vehículo urbano, aquí podemos hablar de una variación entre los 42 del Fiat 500 a los 27 del Dacia Sprint, con una media de 30 kilovatios hora, como puede ser, por ejemplo, el Mazda MX-30. Con lo cual, de esto, la conclusión fundamental y que a mí me debe servir para luego poder dimensionar qué se necesita exactamente en el mercado en términos de potencia de recarga, es que la capacidad media de los vehículos eléctricos vendidos o matriculados en España es de en torno a 60 kilovatios hora, en donde yo voy a tener que tanto el concepto berlina como el concepto sub va a rondar esta capacidad de energía, pero en cambio todo lo que sea urbano podemos redondear en torno a unos 30 o unos 35 kilovatios hora de energía. Con lo cual, con todo esto, yo cuando pienso en un proyecto de estaciones de recarga, lo que tengo que pensar, al menos a corto plazo, a día de hoy, es que yo tengo un porcentaje no muy grande de momento, pero con una gran evolución de vehículos eléctricos, y en donde voy a tener una evolución a priori más grande los vehículos híbridos enchufables, aunque luego, como ya hemos visto, la tendencia va a ser a que ese híbrido enchufable empiece a minimizar su penetración en el mercado y que deje paso directamente a ese vehículo eléctrico 100%. Con lo cual, si nosotros tenemos en mente trabajar con estructuras o infraestructuras de recarga pensando en vehículos híbridos enchufables, tengo que pensar que el pack de baterías de estos vehículos va a ser muy pequeñito, entre 10 y 15 kilovatios hora, con lo cual tiene mucho sentido, como luego veremos, únicamente una carga doméstica. Y en cambio, si nos vamos a lo que comentábamos antes, a los tipos de vehículos en función de la utilidad, es cuando ya podemos constatar que tenemos varios ratios, como veis aquí en esta columna, varios ratios de capacidad de energía almacenada en cada uno de estos vehículos. En donde obviamente vamos a tener un porcentaje de vehículos de gran capacidad, como puede ser las berlinas de alta gama, en donde tenemos tanto Tesla como NIO, como BYD, como Porsche y como los nuevos modelos de Audi en la plataforma de Tron, en donde se van a aproximar a los 100 kilovatios hora. El concepto sub va a estar entre 60 y 80 kilovatios hora, que se va a asemejar mucho a una berlina, lo que pasa que pesa muchísimo más, por eso también estamos hablando de un poquito menos de capacidad de energía y por tanto un poco menos de autonomía, y lo que más se va a vender en ámbito urbano, que va a ser el vehículo pequeño, típico Smart y similar, o vehículo tipo compacto, que os pongo el Zoe por ser más representativo, en donde hablamos entre esos 40 y esos 50 kilovatios hora. Con lo cual, con estos datos medios de nuestro mercado a día de hoy, lo que se nos plantean son los distintos tipos de sistemas de recarga que yo puedo tener a día de hoy. De manera que podemos hablar de carga doméstica, es decir, cada persona en su garaje o en su parking va a tener su pequeño cargador para poder tener esa carga diaria de mi vehículo eléctrico o de mi híbrido enchufable. Voy a tener una segunda opción que van a ser proyectos que yo pueda desarrollar en mi lugar de trabajo o en un parking de un centro comercial en donde el vehículo pues va a estar X horas al día y voy a necesitar un poquito más, veremos, de potencia de carga para poder tener más vehículos que se puedan ir cargando en esas estaciones de recarga que nosotros podamos dimensionar. Y finalmente, y una parte muy, muy interesante, son los cargadores en ruta, ya sean los que tenemos en vía pública o ya sean los que tenemos en estaciones de servicio. Pues cada una de este tipo, de zona o de lugar en donde yo voy a poder cargar mis vehículos eléctricos, lo que va a marcar irremediablemente son unas potencias de recarga. ¿Por qué? Porque al final podemos asociar que en función de dónde cargue mi vehículo, voy a requerir una cierta potencia, voy a poder estar un cierto tiempo y voy a poder recorrer, o voy a querer, mejor dicho, recorrer una serie de kilómetros que no tienen nada que ver una cosa con la otra, sobre todo cuando entra en juego el factor tiempo. De manera que la carga doméstica se está cuantificando entre 3 y 7 kilovatios, la carga en el puesto de trabajo hablamos de entre 7 y 11, cargadores públicos estamos rondando los 22 a 50 kilovatios y luego los supercargadores, los cargadores rápidos, los cargadores de alta velocidad,
como queráis denominarlos, pues en este caso estamos hablando a partir de 50, en donde lo normal ya hablamos de potencias en torno a 150 kilovatios con estaciones de recarga que ya alcanzan los 350 kilovatios de potencia máxima o de potencia pico de recarga de ese vehículo eléctrico. Por tanto, continuando con esa infraestructura de recarga, ¿qué nos toca ver ahora? Bien, ya sé los tipos de vehículos que yo puedo cargar, pero ¿cómo se encuentra el mercado o cómo se encuentra el sector de las estaciones de recarga en nuestro país? Pues fijaros, si volvemos a acudir a ANFAC en este caso, y os pongo de momento, porque es lo que ha salido el último informe del año 2022, pues tenemos que en el 2022 hablamos de casi 110.000 vehículos eléctricos en el mercado, tenemos un total de 18.000, redondeo, puntos de recarga en nuestro país, lo cual equivale a un punto de recarga cada 6 vehículos eléctricos. Si buscamos la foto de cómo nos encontramos en este primer semestre del año 2023, pues podemos hablar de que se han instalado 2.115 nuevos puntos de recarga, alcanzando un total de unos 20.243 puntos de recarga en toda España. Pero claro, estos puntos, ¿cómo son? Porque a mí no me vale el tener, sí me vale a priori para tener un número gordo, pero a mí lo que me interesa como futuro desarrollador de proyectos en este ámbito, empresa que trabaja en ese sector, es, vale, perfecto, de toda esta amalgama, de todos estos números que tenemos aquí, teniendo en cuenta que va a haber comunidades autónomas que van a acumular, fijaros Cataluña, muchos puntos de recarga frente a otras que van a tener bastante menos, pues a mí lo que me interesa saber es qué tipo de puntos de recarga tengo a día de hoy en el mercado. Y si nos fijamos en el desglose del informe de ANFAC, podemos ver cómo el 88% de las estaciones de recarga instaladas en España son de potencia inferior a 22 kilovatios. Es decir, estamos hablando que prácticamente todo lo que tenemos instalado en España, hablamos de cargadores en vía pública o cargadores en el puesto de trabajo. En cambio, si os fijáis, solo el 12% restante hablamos de cargas de 22 en adelante, es decir, lo que podríamos considerar como carga rápida. Obviamente aquí ya podemos hacer una clasificación un poquito más extensa en torno a que puede ser carga semirápida, media rápida, alta o súper rápida. ¿De acuerdo? Ahí hay un montón de clasificaciones en función de lo que yo quiera aportar al cliente que va a cargar su vehículo eléctrico, pero la realidad es que de todos los puntos de recarga que tenemos, solo un 12% superan los 22 kilovatios de potencia. Y de estos puntos, de estos ahora mismo 20.000 puntos, o si seguimos con el informe de ANFAC, de estos 18.000 puntos, fijaros, el 43% son puntos interurbanos. De manera que el 57% restante estamos hablando de puntos de recarga directamente en ciudades. Es decir, que de este 88%, o de, mejor dicho, de este 12% de puntos de recarga, vamos a hablar de carga rápida, de ese 12%, solo el 43% lo tenemos en ruta. Con lo cual, eso nos da una idea muy importante de en qué estado se encuentra pues todos los cargadores en ruta que tenemos en España de cara a poder hacer viajes largos con un vehículo eléctrico. Y si hacemos un zoom nuevamente a ver cómo se encuentran las potencias de estos puntos de recarga que me voy a encontrar en zonas interurbanas, pues fijaros, el 73% es de menos de 50 kilovatios, un 18% es menos de 150 kilovatios y fijaros que los demás es prácticamente irrisorio, es muy poquito, pues aquellos puntos o estaciones de recarga en las cuales ya tengo de 150 kilovatios para arriba. Con lo cual, al final, ¿de aquí qué me sale? Pues que tengo un punto de recarga rápida por cada 53 vehículos eléctricos. Es decir, que hace falta estructuras de recarga, sobre todo para poder situar en electrolineras y similares, en zonas interurbanas, es decir, en autopistas, autovías y carreteras nacionales, para poder, con el paso del tiempo, viendo la evolución que tenemos de matriculaciones de vehículos eléctricos, pues poder satisfacer todas las necesidades de demanda que vamos a tener. Y para eso, que es muy interesante, pues ver esas previsiones en las cuales se puede observar cómo van subiendo las matriculaciones de vehículos eléctricos, híbridos enchufables que en general no se van a cargar
en zonas interurbanas, pero sí que me interesa la evolución de los vehículos 100% eléctricos, que va a ser el nicho de mercado que necesite ese tipo de puntos de recarga. Con lo cual, y ya para terminar esta pequeña parte de introducción, porque creemos que es muy importante que tengáis esta foto para empezar a reflexionar acerca de lo que se puede hacer o qué oportunidades de negocio pues genera el crecimiento y sobre todo la velocidad de crecimiento de vehículos eléctricos, es que tengamos orden de magnitud para saber, oye, en función de la potencia a la que yo cargue mi vehículo eléctrico, cuánto tiempo necesita estar conectado. La formulita realmente es muy sencilla. Estamos hablando de que el tiempo de recarga en la parte lineal, es decir, hasta un 80% del SOC, del estado total de carga de batería, no deja de ser los kilovatios horas que quiero cargar dividido por la potencia de carga. Por tanto, kilovatios hora partido por kilovatios me dan las horas de recarga que yo voy a necesitar para poder cargar un vehículo. Con lo cual, si volvemos otra vez a la clasificación de vehículos en función de su utilidad, urbano, compacto, SUV, berlina o híbrido enchufable, y consideramos una potencia media doméstica de 3,68 kilovatios de potencia, para poder cargar de 0% al 80% la batería de estos coches, fijaros, necesito para los vehículos urbanos de unos 30 kilovatios de potencia 4 horas, para vehículos de en torno a 50 kilovatios hora ya necesito 7 horas, para sub de 80 kilovatios hora hablamos de 11 horas y para vehículos tipo berlina de alta gama con gran autonomía, 500, 600 kilómetros, en el mejor de los casos hablamos de 14 horas. En cambio, vehículos híbridos enchufables con baterías inmensamente más pequeñas, pues hablamos tan solo de 2 horas. Y para que también tengamos orden de magnitud en cuanto a la carga rápida, si suponemos que montamos cargadores en electrolineras de 100 kilovatios de potencia pico de carga, pues hablamos que un vehículo urbano que quisiera hacer un viaje largo o que necesite hacer una recarga en este tipo de puntos, en 20 minutos habría cargado por completo, ojo, ¿vale? Aquí vais a hacer una regla de 3 porque esta zona de carga es completamente lineal. Con lo cual puede ser desde un 40 a un 80, pues va a ser básicamente la mitad. Pues son 20 minutos de 0 a 80. En un vehículo compacto hablamos de media hora. En un sub hablamos de 50 minutos. Una berlina hablamos de 60 minutos. Y en un híbrido enchufable normalmente no van a admitir carga con estas potencias. Fijaros que aquí os pongo para que podáis hacer un numerito rápido de 0 a 80, pero insisto que es completamente lineal. Con lo cual, una berlina o un sub de 80 kilovatios hora, si necesito rellenar la mitad de la batería para hacer unos 200 kilómetros, hablamos que en 25 minutos tengo el coche cargado, si nosotros tenemos implementado una estación de recarga de 100 kilovatios. Bien. Con esta foto entonces del mercado actual en España, en donde las previsiones, como habéis visto, apuntan a un aumento significativo del volumen de los vehículos eléctricos en nuestro parque automovilístico, se me plantean algunas dudas acerca de cómo se debe enfocar por parte de una empresa los proyectos que desarrolle en el ámbito de la infraestructura de recarga. Y para este cometido me gustaría contar ahora con mi compañero Juan José Figueruelo, cuya presentación hizo Pablo anteriormente, en donde al final le avala más de 25 años de experiencia profesional en el sector de la movilidad eléctrica y que además, que todo suma, es un entusiasta de los vehículos eléctricos. Juanjo, buenas tardes, ¿me escuchas? Perfectamente, David. Alto y claro. Oye, un placer tenerte aquí. Muy buenas tardes, antes de A ti. todo. Buena charla. Y Buena charla, David. se agradece. Pues aún nos queda mucho más y más ahora con tu participación. Pues quisiera, si me lo permites, compartir contigo ciertas inquietudes que posiblemente compartamos muchos de los que estamos aquí, porque en otros foros pues, me han llegado ese tipo de consultas, ciertas inquietudes, al fin y al cabo, acerca de la situación actual del sector. Por tanto, me gustaría hacerte una serie de preguntas y la primera de ellas es la siguiente. Basada en tu experiencia trabajando como responsable de negocio de un importante fabricante de equipos de recarga, ¿has notado si ha habido un cambio a la hora de comercializar vuestros equipos, vuestros puntos de recarga? Pues mira, David, en este momento te diría que sí, que haya habido un gran cambio. Yo empecé en el año 2008. Tengo experiencia en tres empresas diferentes, dos de ellas fabricantes
de estaciones de recarga, tanto lentas como rápidas. Así que me acuerdo que en los inicios pues era un conector chuco con un módem y un convertidor de CPRS. Eh, Hay más estándares de conexión, el NACS, el CCS, el CHAdeMO, hay el GBT. Eh, Realmente la comercialización se está poniendo bastante difícil. Es muy difícil debido a los diferentes estándares, tipos de conectores y normativas europea, americana y china. Básicamente son las tres dominantes en el panorama mundial. Entonces, adaptarse es difícil, los fabricantes requieren un esfuerzo de I+D, de adaptación y de visión de mercado, ¿no? Ahora, por ejemplo, mi empresa pues abre una fábrica en Estados Unidos, pues porque hay un mercado global, solamente en Estados Unidos es como un país de países, ¿no? Entonces hay que estar Ujú, atento a las oportunidades. Hay otras que se descartan, por ejemplo, GBT, pues porque de momento competir con los chinos es prácticamente imposible. Con lo cual, tenemos que estar permanentemente estudiando el mercado y realizando adaptaciones de producto. ujú. Muy interesante. Claro, lo que me surge a partir de esta respuesta que nos das, donde vemos que el mercado pues, va a ser complicado en función de qué sector yo quiera tocar o qué país yo quiera acometer, pero fíjate, el volumen de puntos de recarga instalados y en funcionamiento en España es acorde con la tasa de crecimiento del parque de vehículos eléctricos. Bueno, claramente no. Yo, bueno, aparte de ser entusiasta de electromovilidad y dedicarme profesionalmente, también soy usuario sufrido de vehículo eléctrico, ¿eh? Te puedo decir que desde hace 5 años fui uno de los pioneros y sí que en un inicio era un gozo, encontraba siempre libre el cargador, equipo cargador nuevo, pero a la que han habido más vehículos, pues bueno, no están bien mantenidos, los equipos de recarga, falta infraestructura. Si vemos las cifras de ventas, que antes nos has enseñado muy bien, realmente las tendencias, las curvas, la de venta de vehículos es exponencial, es bestial. En España no tanto, pero en Europa muchísimo más. Entonces, no está acompañando la tendencia, las estadísticas, a la instalación de puntos de recarga. Hace falta un gran esfuerzo. Ahora, por ejemplo, hay una normativa europea que indica que cada 60 kilómetros tiene que haber un punto de carga rápida, ¿no? Con lo cual, esto Ujú. nos va a ayudar. Además, que hay fondos europeos, Next Generation, y en el plan España el MOVES 3, que esto también lo veremos en el curso. Eh, Pienso que hay un gran déficit de puntos de recarga y una gran oportunidad para no solamente fabricantes, sino una industria satélite alrededor de los fabricantes de recarga, ¿no? Como el software, instaladores, operadores de puntos, etcétera. Ujú. Y te pregunto, ¿estás encontrando clientes que tienen problemas de falta de potencia de recarga pasado unos años como consecuencia de una no adecuada previsión del aumento de la demanda? Pues sí, esto sucede porque normalmente las subvenciones se suelen dar para una potencia determinada. Entonces los ayuntamientos pues prevén una potencia y al final ven que tanto el número de puntos como la potencia se queda corta, ¿no? De todas maneras, existen sistemas de gestión de software que permite una gestión dinámica de la potencia. Lo que podemos es añadir puntos sin tener que modificar la subestación, porque imaginaos lo complicado que es contratar potencia, los meses que lleva de burocracia y de papeleo, como para que luego encima tengamos que modificar la subestación o el proyecto de obra. Entonces, lo que se utiliza es un sistema de software. Los clientes lo que hacen es ampliar las instalaciones con la misma acometida y cableado, pero disminuyendo o compartiendo la potencia entre los cargadores. Realmente no se ha previsto demanda. En los nuevos proyectos sí que ya se prevén, pues, bueno, incluso la acumulación o incluso añadir fotovoltaica. Hay muchos operadores que añaden la fotovoltaica. Nuestra empresa tiene soluciones de acumulación también o de battery storage o incluso baterías, ¿no? Hay diversas soluciones, pero sí, hay, se puede prever una adecuación de la instalación a futuras expansiones. Claro, efectivamente. De hecho, la siguiente pregunta que tenemos planteada es precisamente esa. Es decir, nosotros o vosotros o en general el mercado de las estaciones de recarga, ¿qué soluciones puede ofrecer
al cliente para compensar el aumento de la demanda que pueda tener a medio o largo plazo. Bueno, es una solución bastante común, ¿eh?, en todos los fabricantes, estos sistemas de gestión dinámica de potencia, ¿no? Incluso a nivel doméstico, ¿eh? Tú puedes tener tu cargador doméstico, tu vehículo, y pues la gente no se tiene que preocupar por la máxima potencia, porque el cargador inteligente pues va a adecuar la potencia de la carga al consumo del edificio. Esto a nivel doméstico. A nivel de empresas o de instalaciones públicas, pues lo mismo. Vamos a poder adecuar pues la potencia existente al número de cargadores que queremos instalar. Hay sistemas de maestro satélite, Dynamic Load Management, que también está en una presentación en el curso que les explica. Y más o menos los fabricantes han adoptado soluciones básicamente de software, o también con partición de módulos de potencia, una solución bastante smart, bastante inteligente, Ujú. para no tener que requerir una gran potencia, ¿no? Claro, al final eso es lo importante, ¿no? El ser capaz de prever qué va a necesitar mi cliente, de manera que yo ya pueda predimensionar ciertas cosas para poder satisfacer al final la necesidad que no tiene a corto plazo, pero que muy posiblemente la va a solicitar a medio o a largo plazo, ya sea por esos pliegos que sacan administraciones públicas o en muchos casos, pues cuando ese cliente no sabe muy bien realmente lo que le va a deparar pues el futuro de las matriculaciones o la cantidad de clientes que pueden parar en su instalación para poder acometer ese tipo de cosas. Y en este mundo de la electromovilidad y más centrada en la parte de estaciones de recarga, cuando nosotros acometemos un proyecto de infraestructura de recarga, sabemos que participan muchos actores, cada uno además con un rol claramente definido. ¿Cuáles son para ti, Juanjo, los actores más importantes que se deben tener en cuenta? Bueno, los actores suelen ser bastante comunes, ¿eh?, en todos los países del mundo, ¿eh? Suelen ser básicamente los CPOs, son los operadores de puntos de carga, que son los propietarios del punto, los que explotan comercialmente, obtienen un rendimiento económico por el punto de recarga. Un CPO pues puede ser un Thunder, un eTechnic, una compañía eléctrica, puede ser una compañía petrolera, compañías eléctricas, también suelen ser operadores. Otro actor muy importante es el proveedor de electromovilidad, o Electromobility Service Provider, que son pues los actores pues que diseñan pues las aplicaciones de interface de software. O sea que en las estaciones de recarga el software tiene un papel muy importante. Las comunicaciones, el block and charge, el vehicle to grid. Entonces, estas empresas que diseñan, pues por ejemplo, nuestras aplicaciones que utilizamos con nuestro teléfono celular, la geolocalización de los puntos, la reserva, aseguran el roaming. Cuando vayas de un país a otro, pues digamos que hay un acuerdo entre las dos empresas de CPOs, pues este sería el segundo actor más importante. Luego hay ingenierías que hacen proyectos, llaves en mano, que acuden a licitaciones públicas de administraciones, de pues ayuntamientos o comunidades autónomas o incluso ministerios, ¿no?, administraciones públicas también. Estas ingenierías juegan un papel muy importante porque integran al fabricante, que hemos visto antes, al CPO y al proveedor de electromovilidad. Y luego hay otras pequeñas empresas, de hecho en el curso hablaremos de oportunidades profesionales que aparecen gracias a la electromovilidad. Lo que son llaves en mano, ¿no?, instaladores pues que te instalan el cargador, e incluso te hacen el mantenimiento, ¿no? Que esto pues de cara a empresas pues es interesante. Ofrecen, no se casan con ninguna marca, son multimarca, y estas empresas pues instalan la mejor solución técnica del mercado posible para esa instalación, ¿no? Esto sería, a mi modo de ver, los actores. Bueno, están los fabricantes, luego están los fabricantes, obviamente, de equipos de recarga. Ujú. Pues Juanjo, oye, muchísimas gracias por aportarnos luz en estas cuestiones que realmente están a la orden del día y como siempre es un placer escucharte y de todo lo que comentas, como lo dices y de la información que siempre trasladas. Muchísimas gracias, Juanjo. No hay de qué, David, a ti. Pues de este rato contigo, Juanjo, yo por lo menos obtengo varias conclusiones que me gustaría compartir con vosotros. Por un lado, la importancia de conocer bien cómo se carga un vehículo eléctrico, qué potencia es necesaria para cargar el mayor número de vehículos al mismo tiempo. Va a ser fundamental tener muy claro cómo funciona un cargador para saber seleccionar el que mejor encaja a un cliente
en función del tipo de proyecto que quiera acometer. Fijaros que hemos hablado de tipos de vehículos, de situaciones donde voy a montar mi punto de recarga, de tiempos de recarga, ¿bien? Que si queremos diferenciarnos además de la competencia actual, no hay que entrar, desde mi punto de vista, en una pelea de precios sin sentido, y más como Juanjo comentaba, la gran entrada del mercado chino, en donde competir en precio para montajes específicos o concretos, pues nos va a costar mucho llegar a esos niveles. Pero realmente, y como siempre hemos hecho en Europa y sobre todo en España, el sentido, desde mi punto de vista, es aportar realmente valor a mi cliente. Es decir, dirigir mis esfuerzos, perdón, directamente al desarrollo de proyectos integrales de infraestructura de recarga en ámbito industrial, en donde el principal know-how y que el resto de competidores muy posiblemente no va a poder copiar, está en lo siguiente. ¿En qué? En ser capaz de poder prever adecuadamente la demanda de potencia de recarga necesaria para la instalación de mi cliente, sobre todo pensando a medio o a largo plazo, pero además instalarle a corto plazo una instalación que cubra su demanda actual y que no le ahogue en términos de inversión necesaria. Luego, fijaros que esta parte de aquí, el ser capaz de dimensionarle para hoy, pero que mañana o que pasado mañana él pueda evolucionar en su servicio y poder acometer pues un número mayor de clientes, es el know-how que nos va a diferenciar del resto de competidores. Tanto Juanjo como yo llevamos realmente varios años dándole bastantes vueltas, de hecho, a todas estas reflexiones, y si nos permitís, nos gustaría presentaros una oportunidad precisamente para facilitaros el camino a la hora de acometer ese tipo de proyectos, para aquellos que estáis considerando que este puede ser el rumbo adecuado para los próximos años. Y aquí juega un papel muy importante el conocimiento adecuado, por un lado, de la tecnología asociada a la carga de un vehículo eléctrico, que me va a permitir ser capaz de dimensionar adecuadamente la potencia necesaria, como hemos hablado hasta ahora, y por otro, el conocimiento adecuado de los distintos tipos de estaciones de recarga con sus funcionalidades y con todos los actores, como bien comentaba anteriormente Juanjo, que participan en el proceso de recarga de un vehículo eléctrico. Por este motivo, nos gustaría presentaros nuestra formación en sistemas de recarga organizada por el 3IE, el Instituto Iberoamericano de Ingenieros de la Energía, e impartida por Juan José, que acabamos de estar con él disfrutando de lo que nos comentaba, juntamente conmigo, David Alonso, en una formación que queremos describiros para, sobre todo, ayudaros en ese camino de poder emprender dentro del sector de la electromovilidad y, en concreto, dentro de la parte de infraestructura de recarga. Esta formación va dirigido a técnicos que deseen introducirse en el sector de la recarga del vehículo eléctrico, que necesiten adquirir las nociones básicas acerca de la arquitectura general de un vehículo eléctrico, es decir, yo necesito conocer cómo es ese vehículo eléctrico para poder dimensionar adecuadamente la potencia que va a necesitar en su recarga. Comprender el funcionamiento del pack de baterías en lo relativo a su descarga y posterior carga, y más sobre todo si luego vamos a ofrecer a mi cliente opciones de almacenamiento de energía estacionaria para poder aumentar la demanda que va a tener con el paso del tiempo. Ser capaz de especificar y calcular las necesidades de recarga en términos de potencia y tiempo, que van a ser los dos parámetros fundamentales con los cuales vamos a jugar continuamente en cualquier tipo de proyecto, con el objetivo final de definir la estación de recarga más adecuada para cada aplicación. Y finalmente, pues entender el funcionamiento y parámetros de la regulación de carga para saber exactamente lo que necesita un vehículo eléctrico, para poder adelantarme en cuanto a infraestructura en función de la tecnología que vamos a tener en un futuro del pack de baterías, pues para eso es muy, muy interesante pues saber cómo se encuentra dicha tecnología y de qué manera yo puedo afrontar todos esos retos que me voy a encontrar por el camino. Con lo cual, esta formación que os estamos describiendo, pues tiene una duración total de 60 horas, son 6 semanas de formación. Es una formación con contenido en nuestra plataforma de Moodle, en donde vais a tener mucha documentación que vas a ir pudiendo estudiar, analizar y demás. Y tendremos por semana una clase en directo
de 2 horas de duración en la cual vais a poder plantearnos todas las dudas que vayan surgiendo durante el análisis de esta documentación, de todo lo que vamos a ir volcando en los foros con ciertas preguntas, información de interés, noticias de actualidad y más o menos ir creando una comunidad en la cual nos podamos aportar los unos a los otros y que justamente en esa clase en directo, en esa clase en streaming, pues podamos ahondar en lo más importante, solventar dudas y también pues poder comentar temas nuevos que tenemos preparados que os ayuden también a dar un salto en ese sentido. Esta formación comienza el próximo viernes 6 de octubre y rematará con un poquito de margen para que podáis aprovechar al máximo todos los materiales que os vamos a poner a vuestra disposición el 24 de noviembre. Las clases en directo son los viernes a las 4, de 4 a 6. En este caso utilizaremos la misma aplicación que estamos en esta webinar, el GoToMeeting, en donde, como os decía, vamos a afianzar conceptos, solventar dudas y además estas clases las vamos a grabar para que para que podáis verla en cualquier momento o en cualquier lugar. Con todo esto y dentro de la plataforma, que de hecho os presentaremos un poquito más adelante la nueva plataforma la cual es mucho más dinámica y tiene unas prestaciones inmensamente superiores a lo que teníamos hasta el momento, pues vamos a contener todos los manuales de teoría, ejercicios prácticos, foros de discusión, es decir, vais a tener mucho material para poder profundizar todo lo que queráis, ya sea ahora o más adelante, porque al final sabemos que el tiempo también es lo que es. Tendremos una serie de autoevaluaciones por cada uno de los temas que os va a potenciar o va a facilitar el que vayáis siguiendo el cronograma que tenemos estipulado para esta formación y finalmente tendremos una pequeña evaluación final, no dejan de ser examen tipo test, para que tengáis el diploma certificado por el 3IE. El contenido de esta formación, y voy a ser breve porque no quiero cansaros, que ya al final de la jornada se nota, pues el contenido, grosso modo, va a ser analizar toda la tecnología asociada a los vehículos eléctricos, comprender la arquitectura de funcionamiento de un vehículo eléctrico, conocer en profundidad qué es un pack de baterías, porque va a ser al final el objetivo de diseño de esa estación de recarga o de esa estructura que voy a montar en torno al vehículo eléctrico. ¿Cómo se recarga un pack de baterías? Fundamental, tengo que saber exactamente lo que hace una estación de recarga, en qué momento lo hace, por qué hablamos de potencias pico, porque luego la potencia desciende bastante y la curva no es la que pensaba que era. Toda esa parte es fundamental y se ve en toda la parte de recarga de pack de baterías. Hablaremos de la arquitectura de funcionamiento de un punto de recarga, es decir, vamos a ver sus entrañas, cómo se dimensiona, qué aspectos de control, regulación y de seguridad va a tener. La seguridad va a ser un punto fundamental en esta formación porque tenemos que trabajar de forma segura, tenemos que elaborar proyectos que sean intrínsecamente seguros y luego, sobre todo, el uso y la postventa tiene que ser enormemente seguro. Con lo cual hablaremos de todos los criterios de seguridad y medidas de seguridad que debemos tener a la hora de acometer este tipo de proyectos. Y sobre todo, como tema final, pero que realmente va a estar presente en todos los capítulos formativos, es la realidad del mercado de las estaciones de recarga. Es decir, lo que comentaba Juanjo antes. Vamos a estar continuamente lanzando un montón de ideas para posibles oportunidades de negocio, qué tipo de sector pueda acometer, qué tipo de empresas pueden necesitar servicios determinados en función de la tesitura de cada una de dichas empresas. Por lo cual, fijaros que al final es una formación bastante amplia, pero que vamos a aterrizar mucho las ideas para que podáis empezar a trabajar, que podáis empezar a mejorar o dimensionar vuestros proyectos desde básicamente el minuto cero. Por tanto, si quieres introducirte en este apasionante sector o necesitas profundizar aún más en el sector de la infraestructura de recarga, este programa formativo te va a ayudar a conseguirlo. ¿Para qué? Para dominar la tecnología asociada a la recarga de un vehículo eléctrico, calcular adecuadamente qué potencia es necesaria para cargar el mayor número de vehículos al mismo tiempo, lo que comentaba Juanjo de esas cargas o esos comportamientos dinámicos de la carga, escoger el punto de recarga que mejor encaje a tu cliente en función del tipo de proyecto que se quiera acometer y finalmente diferenciarnos de la competencia actual y aportar realmente valor a mi cliente desarrollando proyectos que sean en este caso dinámicos en el tiempo. ¿Y cómo me puedo inscribir? Pues tenéis aquí la página del instituto, del 3IE, en donde vais a poder entrar en esta web, en este link
a la información relativa al curso, donde vais a tener varios vídeos colgados, el temario mucho más extendido con todos los puntos que vamos a ver, o bien podéis escanear este código QR que directamente os va a llevar a nuestra página web, en la cual vais a poder tener más información, preguntarnos dudas o realmente o finalmente poder inscribiros.